Hola, bienvenidos a este video. Somos estudiantes de la Universidad Privada del Norte. ¿Alguna vez te preguntaste o escuchaste sobre la renta de primera categoría y cómo calcularla? Bueno, quédate en este video que ahora te explicaremos de qué se trata. ¿Alguna vez arrendaste o subarrendaste un predio? ¿Sabías que al realizar estas acciones se tiene que pagar impuesto? Pues a este tipo de impuestos se le denomina renta de primera categoría. La presente información que proporcionaremos en este video está sustentada de acuerdo al artículo 2 del TUO de la Ley de Impuesto a la Renta, en la que se constituye como ganancia de capital cualquier ingreso que provenga de la enajenación de bienes de capital. Se entiende por bienes de capital aquellos que no están destinados a ser comercializados en el ámbito de un giro de negocio o de empresa. También está sustentado a través del texto único ordenado de la Ley de Impuesto a la Renta, Decreto Legislativo número 1471, que según establece este artículo 23 de la Ley del Impuesto a la Renta, que se consideran rentas de primera categoría aquellas que se obtengan un personal natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal. Entonces empezaremos por definirla. La renta de primera categoría es el impuesto que deben pagar sin excepción todas las personas que obtienen ingresos por arrendamiento y subarrendamiento de predios, sin importar su monto. También son conocidas como rentas de capital. Tenemos diferentes tipos de ingresos que gravan el impuesto a la renta de primera categoría, los cuales son alquiler de predios urbanos o rústicos, subarrendamiento, mejoras, cesión de muebles y versión gratuita de predios. A continuación explicaremos a detalle cada uno. Comenzaremos con el alquiler de predios. Se consideran los predios que sean rústicos o urbanos, como por ejemplo casas, departamentos, cocheras, depósitos, plantaciones, etc. Debemos tener en cuenta que el arrendamiento o alquiler se realiza a través de un contrato de alquiler, en donde se aplican las condiciones para el arrendatario y el periodo del mismo. El pago mínimo que se considera por concepto de arrendamiento, llamado también renta mínima presunta o renta ficta, es el 6% del valor del autovalúo. Esto podemos encontrarlo en el artículo 23, inciso A del texto único ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. A continuación les mostramos un ejemplo del cálculo de la renta para alquiler de predios. Tenemos a Pablo que alquila un departamento a 2.000 soles mensuales y su autovalúo es de 300.000 soles. Los 2.000 soles mensuales pagados a 12 meses son 24.000 soles. Ahora, de acuerdo a lo mencionado en el artículo 23, inciso A del TUO, para poder calcular la renta, tenemos que tomar como referencia un monto mayor al 6% del valor del autovalúo. Para este ejemplo, el autovalúo es de 300.000 soles y el 6% son 18.000 soles. Comparando la renta bruta y la renta ficta, tenemos que tomar el mayor valor, que en este caso vendría a ser los 24.000 soles. Ahora realizaremos el cálculo mensual de la renta. Tomamos el valor de los 2.000 soles y le aplicamos el 5%, que es el porcentaje para calcular el impuesto de la primera categoría. Esto es un valor de 100 soles. Lo restamos con la renta mensual y obtenemos la renta anual de 1.200 soles. Ahora, si deseamos calcular la renta de manera anual, tomamos los 2.000 soles, los 24.000 soles y según el artículo 84 del TUO, aplicamos la deducción del 20% a los ingresos, que serían 4.800 soles, obteniendo una renta afecta de 19.200 soles. A este monto debemos aplicarle el impuesto de 6.25%, obteniendo así 1.200 soles anuales que debemos pagar de impuesto al año. ¿Sabes en qué consiste el subarrendamiento de predios? Es súper sencillo, te explico. Es cuando una persona que alquila un inmueble lo vuelve a arrendar a otra persona, de tal forma que coexisten dos contratos diferentes. Por una parte está el contrato que se ha establecido entre el arrendador y el arrendatario, y por la otra el que ha realizado el arrendatario con una tercera persona. Es importante indicar que el subarrendamiento o subcontrato no puede tener un contenido más amplio o sobrepasar los límites establecidos en el contrato base
primer arrendamiento. Esta figura se encuentra regulada por el artículo 1692 del Código Civil. Pasemos a un caso práctico. La señora Camila le alquila al señor Gianfranco una casa por el importe de 2.000 soles mensuales. Este lo subarrienda al joven Eduardo por un importe de 2.500 soles mensuales. Entonces la renta que obtiene Gianfranco por concepto de subarrendamiento es de 500 nuevos soles. En tal sentido, en este caso, la renta bruta es igual a la diferencia que existe entre el alquiler que el subarrendatario le paga al subarrendador, es decir, 500 soles. Valor de las mejoras. ¿Sabías que puedes hacer mejoras en el inmueble que estás arrendando? ¿Te gustaría saber cómo se calcula la renta después de hacer estas mejoras? Pues bien, aquí te lo vamos a explicar. Según el artículo 916 del Código Civil, las mejoras se clasifican en necesarias, útiles y de recreo, siendo las necesarias las que tienen por objeto impedir la destrucción o el deterioro del bien. Útiles son las que otorgan una mayor utilidad y valor al bien, y las de recreo son aquellas que, sin ser necesarias ni útiles, sirven para el ornato y lucimiento y mayor comunidad del bien. Por regla general, el arrendatario o subarrendatario tiene derecho a recibir el valor de las mejoras necesarias y útiles introducidas en el bien y a retirar las mejoras de recreo que puedan separarse sin causar daño. Sin embargo, las partes contratantes pueden establecer que todas las mejoras o algunas de ellas sean de beneficio del propietario, por lo que éste no deberá reembolsar su valor. Según la ley del impuesto a la renta, solo aquellas mejoras que no son reembolsadas por el propietario constituyen renta gravada. Cabe agregar que, de acuerdo con el artículo 13 del reglamento, las mejoras se computan como renta gravable del propietario en el ejercicio que se devuelve el bien y al valor determinado para el pago de tributos municipales. Caso práctico. La señora Nancy Sánchez tiene una propiedad muy grande cuyo valor de autovalúo asciende a 300.000 soles. Como se irá a vivir con su hija a la ciudad de Piura por un año, decide alquilar su casa a su sobrina Berta por la suma de 1.000 soles mensuales. Con la autorización de su tía, Berta subarrendará todo el primer piso a una empresa de seguros por el importe mensual de 3.000 soles. A cambio, se compromete a instalar una pequeña piscina en el jardín de la casa, cuya valorización es de 15.000 soles. Ambas desean saber cómo realizar sus pagos mensuales y si deben presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Para este caso, primero se tendrá que determinar los pagos mensuales tanto para la señora Nancy como la señora Berta. Se calcula el 5% del monto que recibe por el concepto de alquiler, siendo así que la señora Nancy debe hacer pagos mensuales de 50 soles y la señora Berta de 100 soles. Luego se procederá con el cálculo de la renta bruta anual. Para la señora Nancy se considerará el total de ingresos en el año, que son 12.000 soles, la comparación con la renta presunta establecida en la norma del 6% de autovalúo, que son 18.000 soles, y el valor de las mejoras incorporadas no reembolsables, que son 15.000 soles. En el caso de Berta, se tomará en cuenta solamente el total de ingresos del año. La renta bruta anual de Nancy será de 33.000 soles. Para el cálculo se tomó como base la renta presunta por ser mayor a la renta real, de 12.000 soles, y se le sumó el valor de las mejoras incorporadas al inmueble. Como tercer paso, vamos a determinar la renta anual de cada una de ellas. Señora Nancy tendrá un monto pendiente de pago de 1.050 soles y deberá presentar declaración jurada anual de impuesto a la renta. En el caso de la señora Berta, Berta no tendrá impuesto por pagar ni deberá presentar declaración jurada anual siempre que cumpla con realizar todos los pagos mensuales de los impuestos. ¿Una vez te preguntaste si al alquilar un vehículo tienes que pagar impuestos? ¿Cómo lo realizas? Te ayudaré a responder estas interrogantes. Primeramente tenemos que definir qué es la cesión de muebles. Constituye la renta de primera categoría, el alquiler o cesión de bienes muebles, por ejemplo, vehículos o inmuebles distintos a previos, por ejemplo, las naves, así como los derechos que recaigan sobre estos, es decir, si no es propietario de la totalidad del bien, sino solo de un porcentaje, e inclusive los derechos que recaigan sobre los previos. Caso práctico. El señor José Ríos dio en alquiler el vehículo de su propiedad al señor Hernán Laos
por el monto de 1.200 soles mensuales. ¿Cuánto es el pago de cuenta mensual y el impuesto de primera renta anual? Solución: el pago a cuenta mensual. La renta bruta viene a ser el alquiler mensual, que es 1.200. La deducción del 20% de la renta bruta será 240 soles, siendo la renta neta la resta de la renta bruta y la deducción, la cual es 960 soles. Por último, sacando el impuesto a la renta del 6.25%, nos dará 60 soles. Es decir, el pago a cuenta mensual es de 60 soles. Hallamos el impuesto anual. Teniendo la renta bruta anual, que viene a ser el monto del alquiler por 12 meses, nos va a salir 14.400 soles, siendo la deducción del 20% de la renta bruta anual será 2.880. Seguidamente, la renta neta viene a ser 11.520, siendo el impuesto a la renta el 6.25% de la renta neta 720. El pago a cuenta realizado nosotros ya lo tenemos, la cual es 60 soles mensuales. Entonces, por 12 meses son 720. Esto quiere decir que no habrá saldos a regularizar. ¿Sabías que, al ceder predios de manera gratuita, también se debe pagar impuestos? Sí, así es. A esto se le denomina como versión gratuita de predios, donde el contribuyente puede ceder su predio gratuitamente o a un precio no determinado. Pero para efectos tributarios deberá declarar como renta ficta el 6% del valor de autovalúo del año en que le corresponda hacer la declaración, importe que debe ser considerado como su ingreso bruto.